Sam, no deberías estar aquí. Es Navidad en familia y, bueno, ya sabes cómo es. Mi madre adoptiva, Ellen, bloqueó la puerta de la casa donde crecí durante 29 años, con una sonrisa forzada que no conseguía disimular la incomodidad de sus ojos. Detrás de ella, podía ver las luces parpadeantes del árbol de Navidad, oír las risas de mis hermanos adoptivos, Eric y Hannah, y sentir el aroma del pavo asado que siempre preparaban para las fiestas. La misma casa, la misma familia, el mismo rechazo de siempre. Pero he traído regalos, respondí con calma, levantando las bolsas que había cargado a través de la nieve de Omaha. Pensé que por fin podríamos tener una Navidad como una familia de verdad. Ellen intercambió una mirada incómoda con mi padre adoptivo, Robert, que apareció detrás de ella con una copa de vino en la mano. Mira, Sam, dijo él, con la voz cargada de irritación mal disimulada. Ya hemos hablado de esto. Eres bienvenido a visitarnos, pero las fiestas son para la familia. Familia. La palabra resonó en mi mente como siempre lo hacía. 29 años viviendo bajo este techo y todavía no me consideraban parte de la familia. Me llamo Sam y esta no sería la primera vez que pasaría la Navidad solo. Pero sería, sin duda, la última vez que permitiría que me trataran como a un extraño. Está bien, respondí, con la voz más tranquila de lo que debería. Lo entiendo perfectamente. Lo que ellos no sabían es que yo ya esperaba ese rechazo. De hecho, contaba con ella. Mientras Eric aparecía en la puerta con su sonrisa presumida, sosteniendo una cerveza y claramente disfrutando del momento, recordé las palabras de mi abuelo Henry la última vez que lo visité. Sam, hay cosas sobre tu historia que debes saber. Cosas que lo cambiarán todo. En serio, Sam, dijo Eric, con la voz cargada de cruel diversión. ¿Aún no has captado la indirecta? Tenemos nuestra propia tradición familiar. Puedes crear la tuya. Hannah apareció a su lado, con los ojos brillando con la misma frialdad que conocía desde que era niño. Quizás es hora de que aceptes que no perteneces aquí, añadió ella, con voz dulce pero venenosa. Asentí, con una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Tienen razón. Es hora de que finalmente entienda dónde pertenezco realmente. Caminé de vuelta a mi coche, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda. Podía oír sus risas ahogadas, probablemente celebrando otra victoria sobre el hijo adoptivo problemático, que nunca supo cuál era su lugar. Lo que ninguno de ellos sabía era que había pasado los últimos 3 meses investigando mis verdaderos orígenes. Lo que descubrí no solo cambiaría mi vida, sino que destruiría por completo la de ellos. Me senté en mi coche, arranqué el motor y cogí mi teléfono. Había un mensaje de mi abuelo, listo para saber la verdad. ¿Chico? Escribí mi respuesta, más que nunca. Mientras me alejaba de esa casa por última vez como el Sam rechazado, sonreí. Creían que me estaban expulsando. En realidad, me estaban liberando. Si te está gustando esta historia de descubrimiento y transformación, no olvides suscribirte al canal para ver cómo algunos de los mayores giros de la vida ocurren cuando menos lo esperamos. Conduje hasta el restaurante donde había reservado una mesa para 6 personas, esperando ingenuamente que esta vez fuera diferente. Que esta vez me elegirían a mí. Pero mientras me sentaba solo mirando las 5 sillas vacías a mi alrededor, ya no sentía ese dolor familiar del rechazo. Sentía algo mucho más peligroso, la certeza absoluta de que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Porque lo que descubrí sobre mi verdadera familia no solo era sorprendente, era devastador para cualquiera que me hubiera subestimado. El restaurante Meridian estaba lleno para la cena de Navidad. Familias enteras celebraban a mi alrededor, sus risas resonaban en las paredes de ladrillo visto mientras yo permanecía sentado solo en la mesa reservada para 6 personas. La camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, pasó por tercera vez mirando las sillas vacías. ¿Sigue esperando a alguien?, preguntó con delicadeza. No, respondí, forzando una sonrisa. Creo que esta noche solo voy a estar yo. Lo que ella no sabía era que había gastado más de $500 en esta reserva especial, esperando crear recuerdos que nunca se harían realidad. Incluso había encargado una tarta personalizada con la frase «familia reunida», que ahora parecía una broma cruel. Ellen, mi madre adoptiva, siempre había sido una maestra en la crueldad sutil. Cuando yo tenía 8 años, organizó una fiesta de cumpleaños para Hannah, mi hermana adoptiva 2 años menor. Invitó a todo el vecindario. Pasé semanas haciendo una pulsera de cuentas para ella, cada cuenta elegida cuidadosamente. Cuando Hannah abrió mi regalo, Ellen dijo en voz alta, «¡Qué bonito, Sam!».
Pero ya sabes que Hannah prefiere cosas más sofisticadas. Ella tomó la pulsera y la dejó a un lado, mientras Hannah abría los costosos regalos de los demás invitados. Al día siguiente, encontré mi pulsera en la basura. Robert, mi padre adoptivo, tenía su propia forma de recordarme que yo no pertenecía allí. Era propietario de un concesionario de coches usados en el centro de Omaha y siempre hablaba de cómo Eric, mi hermano adoptivo, se haría cargo algún día del negocio familiar. Es importante mantener las cosas en familia, Sam, me dijo una vez durante una cena cuando yo tenía 16 años. Sangre de mi sangre, ya sabes cómo es. A Eric, 3 años menor que yo, le encantaban esas sutilezas. Creció sabiendo que era el heredero aparente, el hijo real, mientras que yo solo era un proyecto de caridad que había salido mal. Sabes, Sam, me dijo la semana pasada cuando llamé para invitarlos a cenar, a veces se me olvida que ni siquiera eres mi hermano. Los de la familia adoptiva sois un poco temporales, ¿no? Hannah, ahora de 24 años, trabajaba como influencer digital y siempre publicaba fotos familiares en las redes sociales. Fotos en las que yo nunca aparecía. Cuando una vez le pregunté, ella se rió. Rompes un poco la estética, Sam. No es nada personal. Durante todos esos años, intenté ser el hijo perfecto. Me licencié con honores en finanzas en la Universidad de Nebraska, conseguí un trabajo respetable como analista financiero y compré mi propia casa a los 25 años. Enviaba dinero a Ellen y Robert todos los meses, aunque nunca me lo pidieron. Pero nada era suficiente. El único que siempre me trató como a uno más de la familia fue mi abuelo Henry, el padre de Robert. Él vivía en una pequeña granja a 2 horas de Omaha, y yo pasaba todos los veranos allí cuando era niño. Él me enseñó a arreglar tractores, a pescar en el arroyo detrás de la propiedad, y en las noches cálidas, tocaba la guitarra en el porche. Sam, solía decirme, eres especial de una forma que esta familia no puede entender. Pero algún día descubrirás exactamente lo especial que eres. Nunca entendí lo que quería decir. Hasta hoy temprano. El mensaje en mi móvil era de Henry. Chico, es hora de que sepas la verdad sobre quién eres realmente. Verdades que lo cambiarán todo. Mientras terminaba mi cena solitaria, recordé la llamada que hicimos la semana pasada. Su voz sonaba diferente, más urgente. Sam, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre te he tratado de forma diferente? ¿Por qué siempre he sabido que estabas destinado a grandes cosas? Abuelo, tú siempre has sido el único que me ha apoyado. No, Sam. Es más que eso. Mucho más. Él hizo una larga pausa, como si estuviera reuniendo valor para algo monumentalmente importante. Tu verdadero nombre no es Sam Miller. Y Ellen y Robert. Bueno, ellos saben exactamente quién eres. Siempre lo han sabido. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Reúnete conmigo en la granja mañana por la mañana. Trae una maleta, porque cuando sepas la verdad, tu vida nunca volverá a ser la misma. Ahora, sentado en este restaurante vacío, mirando las sillas que deberían estar ocupadas por mi familia, por fin lo entendía. No me habían rechazado hoy por crueldad casual. Me rechazaron porque sabían exactamente lo que estaba a punto de descubrir. Y lo que descubrí sobre mi verdadera identidad no solo explicaría por qué nunca me aceptaron, sino que también me daría el poder de destruir por completo la cómoda vida que construyeron a mi costa. Pagué la cuenta. Dejé una generosa propina a la camarera que se compadeció de mí y salí del restaurante. Mientras caminaba hacia mi coche a través de la nieve de Omaha, mi móvil vibró con un mensaje de Eric. Espero que hayas disfrutado de tu cena en solitario, hermano. Quizás el año que viene aprendas a aceptar tu lugar. Sonreí por primera vez en horas. Si Eric supiera lo que estaba a punto de descubrir, nunca me habría enviado ese mensaje. Porque pasado mañana, quien tendría que aprender sobre su lugar, sería él. Y, a diferencia de mí, él no tendría 29 años para adaptarse a la nueva realidad. El camino a la granja del abuelo Henry nunca me había parecido tan largo. 2 horas conduciendo por las llanuras heladas de Nebraska, con solo el ruido del motor y el eco de las palabras que él había dicho por teléfono. Saben exactamente quién eres. Siempre lo han sabido. Cada kilómetro me alejaba no solo físicamente de Omaha, sino de la vida que creía conocer. Mi mente repasaba obsesivamente los últimos 29 años, buscando pistas que había ignorado, señales que no había interpretado correctamente. ¿Por qué Ellen siempre se empeñaba en presentarme como Sam, nuestro hijo adoptivo, a los desconocidos? ¿Por qué Robert desviaba la mirada cuando le preguntaba por mi familia biológica?
¿Por qué Eric y Hannah siempre parecían compartir una broma privada cuando surgía el tema? El móvil vibró. Un mensaje de Hannah. Mamá dice que desapareciste después de cenar. Típico drama queen. Algunas personas nunca aprenden a aceptar la realidad. Por primera vez en años, no sentí ese familiar pinchazo de dolor. Sentí algo diferente, una ira fría y calculadora que crecía en mi pecho como una llama alimentada por oxígeno puro. Me detuve en la gasolinera donde siempre paraba cuando visitaba a mi abuelo. El mismo empleado de siempre, un hombre negro de unos 50 años llamado Marcus, me saludó desde la ventana. ¿Vas a visitar a Henry?, preguntó, como siempre. Sí, Marcus. Como siempre. Ya sabes, dijo él, bajando la voz y mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Tu abuelo me preguntó algo extraño la semana pasada. Me preguntó si recordaba cuando eras niño, si notaba algo diferente en la forma en que tu familia te trataba. Dejé de llenar el tanque. ¿Qué le dijiste? Marcus suspiró profundamente. Le dije la verdad. Que siempre me pareció extraño como parecían, no sé, incómodos cuando tú estabas presente. Como si tuvieran algo que ocultar. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los míos. Sam, yo trabajaba en Denver antes de venir aquí. En la zona rica. Tu abuelo también trabajó allí durante años. ¿Nunca te lo contó? Mi corazón se aceleró. No. ¿Qué sabes de Denver? Sé que tu abuelo tenía motivos para mudarse de allí. Motivos que tenían que ver con una familia muy poderosa y una situación muy complicada. Marcus volvió a mirar por la ventana y luego se inclinó más hacia mí. También sé que guardó unos documentos durante todos estos años. Documentos que solo te mostraría cuando estuvieras preparado para la verdad. Terminé de repostar en silencio, con la mente procesando esta nueva información. Deme. Documentos. Una familia poderosa. Las piezas empezaban a encajar de una forma que me dejaba a la vez aterrorizado y furioso. Cuando llegué a la granja, encontré al abuelo Henry sentado en el porche, a pesar del frío de diciembre. Llevaba su pesado abrigo de lana y sostenía una taza de café que humeaba en el aire helado. «Has venido», dijo él, sin sorpresa en su voz. «Por supuesto que he venido. Ahora cuéntamelo todo». Henry me condujo al interior de la casa, a su salón calentado por una chimenea crepitante. Sobre la mesa de centro había una caja de cartón antigua, amarillenta por el paso del tiempo y atada con cuerda. «Antes de abrir eso», dijo él, con las manos ligeramente temblorosas, «necesito que entiendas algo. Tomé decisiones que parecían correctas en ese momento. Decisiones que terminaron causándote mucho sufrimiento». Me senté en la silla de enfrente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. «Tu verdadero nombre», comenzó Henry, «es Samuel David Thornton. Eres hijo de Clara Thornton, heredera de una de las mayores fortunas inmobiliarias de Colorado». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía oír el tic-tac del reloj antiguo en la pared, el crepitar del fuego, pero las palabras no tenían sentido. «Thornton», logré susurrar. «Thornton Enterprises. Son dueños de la mitad de los edificios comerciales de Denver, tienen inversiones en Seattle, Phoenix, Dallas. Tu madre, Clara, es ahora la directora ejecutiva de la empresa». Henry desató el cordel y abrió la caja. Dentro había fotografías, documentos legales, certificados de nacimiento y, encima, una carta sellada con mi nombre escrito en elegante caligrafía. Cuando Clara tenía 19 años, ella se enamoró de un músico. Sus padres, especialmente su padre, Charles Thornton, se enfurecieron. La desheredaron cuando descubrieron que estaba embarazada. Él me entregó una fotografía. Una joven rubia con ojos azules idénticos a los míos, sosteniendo a un bebé que reconocí como yo. Clara acudió a mí desesperada. Yo era el chofer de la familia desde hacía 15 años. Ella confiaba en mí. Me pidió que encontrara una buena familia que te cuidara mientras ella reconstruía su vida. Mi voz sonó ronca, y elegiste a Robert y Ellen. Eran mi hijo y mi nuera. Pensé que te querrían y te cuidarían como a uno más de la familia. Me equivoqué. Henry sacó un documento de la caja. Pero había una condición en el acuerdo. Clara depositó $500,000 en una cuenta fiduciaria para tu crianza. Dinero que Robert y Ellen usaron para comprar la casa, los coches, pagar las escuelas privadas de Eric y Hannah. La realidad me golpeó como un martillo. Me criaron con mi propio dinero. Peor que eso, Sam. Sabían que cuando cumplieras 30 años,
Clara planeaba volver a ponerse en contacto contigo. Sabían que descubrirías la verdad sobre tu herencia, sobre quién eres realmente. Abrí la carta de Clara con manos temblorosas. Su letra era elegante, sus palabras estaban cargadas de amor y remordimiento. Mi querido Samuel, cada día de los últimos 29 años he pensado en ti. He reconstruido mi vida, nuestra empresa, nuestra fortuna, todo con la esperanza de que algún día me perdonaras y aceptaras tu lugar a mi lado. No solo eres mi hijo, eres mi heredero, mi sucesor, mi razón para seguir luchando. Dejé caer la carta, sintiendo como lágrimas que no brotaban de mis ojos desde hacía años me quemaban los ojos. Lo sabían, murmuré. Siempre supieron que yo no era un huérfano cualquiera. Sabían que tenía una familia, un futuro, una herencia. Henry asintió gravemente. Y sabían que cuando la verdad saliera a la luz, todo cambiaría. Por eso nunca te trataron como a un hijo. Por eso siempre te mantuvieron alejado. Cogí mi móvil y volví a mirar el mensaje de Hannah. Hay gente que nunca aprende a aceptar la realidad. Sonreí por primera vez en horas. Una sonrisa fría, calculadora. Tienes razón, Hannah, susurré al teléfono. Hay gente que nunca aprende. Henry me observó con atención. ¿Qué vas a hacer, Sam? Me levanté de la silla y guardé la carta en el bolsillo. Me voy a Denver. Voy a encontrar a mi verdadera madre. Y después. Hice una pausa, pensando en Robert gastándose mi herencia, en Ellen presentándome como hijo adoptivo, en Eric llamándome temporal, en Hannah excluyéndome de las fotos de familia. Después les mostraré lo que pasa cuando subestimas a alguien durante 29 años. Henry sonrió, pero era una sonrisa preocupada. Solo recuerda, chico, la venganza puede ser satisfactoria, pero no dejes que consuma tu verdadera esencia. Asentí, pero mi mente ya estaba formulando planes. Planes que implicaban mucho más que simplemente reencontrarme con mi madre biológica. Clara Thornton había reconstruido un imperio. Era hora de reclamar mi lugar en él. Y usar cada dólar, cada conexión, cada recurso para asegurarme de que Robert, Ellen, Eric y Hannah nunca volvieran a tratar a nadie como me habían tratado a mí. Porque si había algo que había aprendido en 29 años de rechazo, era exactamente cómo destruir una familia desde dentro. La diferencia era que ahora tenía los medios para hacerlo. La llamada a Clara Thornton en Denver fue la conversación más importante de mi vida. Su voz temblaba cuando contesté, como si ella hubiera esperado ese momento durante décadas. Samuel, susurró, y por primera vez en 29 años, escuché a alguien pronunciar mi verdadero nombre con amor. Sí, mamá. Soy yo. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que lo cambió todo. Clara me contó los 29 años que había pasado construyendo el imperio Thornton, siempre con un único objetivo, estar preparada para cuando yo volviera a casa. Contrato a investigadores privados para que te vigilen discretamente, admitió. Sabía de cada ascenso, de cada logro, de cada vez que Robert y Ellen te humillaban. Quería intervenir 1000 veces, pero Henry me convenció de que tenías que descubrir la verdad por ti mismo. Thornton Enterprises no era solo una empresa inmobiliaria. Era un conglomerado con ramificaciones en el desarrollo urbano, las inversiones y, lo más importante, varias empresas en Omaha. Incluso, dijo Clara con un tono que reconocí como estratégico, somos inversores silenciosos en el concesionario Miller Autosales. El negocio de Robert. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto han invertido? El 60% de las operaciones. Robert nunca supo que el dinero venía de nosotros. Él cree que consiguió un préstamo bancario muy favorable hace 5 años. Sonreí por primera vez desde la cena de Navidad. Eso significa que con una llamada, puedo cancelar el préstamo en su totalidad, o transferir la propiedad mayoritaria a donde yo quiera. Durante los días siguientes, trabajé con Clara para elaborar un plan que no solo se basara en la venganza, sino en la justicia. Robert y Ellen habían utilizado $500,000 de mi herencia para criar a sus hijos biológicos mientras me trataban como basura. Eric había desperdiciado oportunidades que mi dinero había pagado. Hannah vivía una vida de lujo financiada por mi dolor. Era hora de saldar las cuentas. El primer paso fue sutil. Clara organizó una auditoría, de rutina, en Miller Autosales. Robert me llamó, algo que no había hecho en años. Sam, ¿tienes algún contacto en el área financiera? Estos auditores están haciendo preguntas muy específicas sobre nuestras operaciones. Su voz estaba tensa, preocupada.
Por primera vez, él me necesitaba. Claro, papá, respondí, usando el título que él nunca me permitió usar con comodidad. Puedo echar un vistazo a los documentos si quieres. Mientras tanto, Clara utilizó sus contactos para investigar a Eric y Hannah. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que imaginábamos. Eric había acumulado $50,000 en deudas de apuestas online, utilizando la dirección de la familia como referencia. Hannah había falsificado sus ingresos en solicitudes para 3 tarjetas de crédito diferentes, indicando a Robert como aval sin que él lo supiera. Son tan irresponsables como crueles, observó Clara durante una de nuestras llamadas nocturnas. Perfectos para nuestros propósitos. El plan se convirtió en algo elegante. No solo íbamos a exponer su hipocresía, sino que íbamos a utilizar sus propias debilidades en su contra. Para Robert, descubrir que su empresa estaba siendo controlada por el hijo adoptivo al que despreciaba. Para Ellen, que el dinero que había utilizado para criar a sus hijos biológicos procedía de la niña a la que nunca había querido. Para Eric, que sus deudas serían exigidas de una sola vez, sin la protección financiera de sus padres. Para Hannah, que su vida como influencer quedaría al descubierto como una farsa construida con dinero que no pertenecía a la familia. Pero había un obstáculo. El abogado de la familia, Marcus Webb, había sido amigo de Robert durante décadas. Él conocía detalles sobre mi adopción que podrían complicar legalmente nuestro enfoque. No te preocupes, dijo Clara. Marcus Webb perdió su licencia para ejercer la abogacía en Colorado hace 3 años por mala conducta. No puede ejercer aquí, y dudo que se lo haya mencionado a Robert. Otra pieza encajaba en su sitio. La ironía final llegó cuando Ellen llamó en Nochevieja. Sam, cariño, dijo ella, con una voz tan melosa que me dio náuseas. ¿No te gustaría venir a cenar con nosotros en Nochevieja? Sé que las Navidades han sido complicadas. Interesante. Algo le preocupaba. Claro, mamá. Me encantaría. Al día siguiente, Clara llegó a Omaha. No como mi madre biológica de visita, sino como directora ejecutiva de Thornton Enterprises haciendo negocios. Se alojó en el hotel más lujoso de la ciudad y conducía un Tesla negro que costaba más que la casa de Robert. ¿Listo?, preguntó cuando nos encontramos en el vestíbulo del hotel. Miré mi reflejo en el espejo del ascensor. Ya no era Sam Miller, el hijo adoptivo rechazado. Era Samuel David Thornton, heredero de un imperio, hijo de una de las mujeres más poderosas de Colorado. Más que listo. La cena de Año Nuevo iba a ser interesante, especialmente porque Robert, Ellen, Eric y Hannah no tenían ni idea de que la mujer que controlaba su futuro financiero estaría sentada a la mesa. Si estás siguiendo este viaje de descubrimiento y transformación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió esa noche de Año Nuevo cambió no solo mi vida, sino la definición misma de justicia poética. Mientras Clara revisaba los últimos documentos en la habitación del hotel, sonreí pensando en la expresión de Robert cuando descubriera que el chico adoptivo, al que había despreciado durante décadas ahora controlaba su negocio. Pero eso solo sería el principio. Porque lo que ellos no sabían era que Clara había preparado sorpresas que convertirían esa noche de celebración en la implosión total de la vida que habían construido a mi costa. Y, a diferencia de todas las demás humillaciones que había sufrido, esta vez yo tendría el poder de decidir exactamente cómo y cuándo se revelaría la verdad. La cena de Año Nuevo en casa de Robert y Ellen fue exactamente como esperaba. La mesa de caoba pulida, la cristalería cara que yo había financiado sin saberlo y el mismo ambiente de superioridad fingida que me había asfixiado durante 29 años. «Sam», exclamó Ellen cuando abrí la puerta, con un abrazo forzado más teatral de lo habitual. «Estamos muy contentos de que hayas venido. Después del malentendido de Navidad». Robert apareció de la cocina con una copa de vino en la mano, visiblemente estresado. «Sam, me alegro de que estés aquí. Tenemos que hablar de algunos asuntos de negocios más tarde». Eric estaba en el sofá, mirando su móvil, claramente molesto por mi presencia. Hannah publicaba historias en Instagram, documentando la reunión familiar perfecta, de la que, por supuesto, yo estaba siendo excluido de las fotos. «Familia», anuncié con calma, «me gustaría presentaros a alguien especial. Ella es Clara Thornton, directora ejecutiva de Thornton Enterprises en Denver». El silencio que siguió fue delicioso. Robert casi derriba su copa. Ellen palideció al instante. Eric finalmente levantó la vista de su teléfono. Clara entró con la elegancia natural de quien dirige salas de juntas. Su traje de Hugo Boss costaba más que el sueldo mensual de Eric, y su porte dejaba claro que no era una mujer cualquiera.
Thornton Enterprises, repitió Robert lentamente, como si probara las palabras. Yo conozco esa empresa. Son nuestros principales inversores. Clara sonrió, el tipo de sonrisa que los directores generales utilizan antes de despedir a alguien. No exactamente, Robert. Somos sus propietarios. El color desapareció por completo del rostro de Robert. Ellen se agarró al brazo de la silla. Déjenme aclararles algo, continué, con la voz más tranquila que jamás había tenido en esta casa. Mi verdadero nombre es Samuel David Thornton. Clara es mi madre biológica. Y ustedes acaban de cenar con el nuevo propietario de Miller Autosales. Eric dejó caer el teléfono. Hannah dejó de publicar por completo. Eso es imposible, susurró Ellen. Eres nuestro hijo adoptivo. Te salvamos de una vida miserable. Clara se rió, un sonido que resonó en la sala como cristal rompiéndose. ¿Salvarlo? Usaron $500,000 de su herencia para criar a sus propios hijos mientras lo trataban como basura. Cogí una carpeta que había dejado en el vestíbulo. 29 años de documentación. Cada depósito, cada gasto, cada vez que me presentaron como el hijo adoptivo en lugar de simplemente mi hijo. Robert intentó hablar, pero Clara lo interrumpió. El 43% de sus ventas en los últimos 5 años procedían de nuestra red de contactos. Contactos que ustedes creían que eran suerte o habilidad personal. Los he vigilado, continué, mirando directamente a Ellen. Cada vez que me humillaron, cada regalo que tiraron a la basura, cada foto familiar de la que me excluyeron. Todo documentado. Eric finalmente encontró su voz. Tú no puedes simplemente aparecer aquí y... Puedo hacer exactamente lo que quiera, respondí con voz cortante. Incluso llamar a sus deudas apuestas. $50,000 que debe a 3 sitios web diferentes, utilizando esta casa como garantía. El rostro de Eric se puso gris. Ellen se volvió hacia él en estado de shock. Y Hannah, dijo Clara, sacando otro documento, 3 solicitudes fraudulentas de tarjetas de crédito. Ingresos falsos, información falsa, utilizando a Robert como aval sin su permiso. Hannah empezó a llorar. Yo iba a devolverlo. ¿Con qué dinero?, pregunté. ¿Con tu carrera de influencer que financiáis con el dinero de mi herencia? Robert intentó levantarse, pero le fallaron las piernas. Sam, podemos hablarlo. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió como veneno. Habéis pasado 29 años recordándome que no era parte de la familia, que era temporal, que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Clara se colocó a mi lado. Miller Autosales se venderá el lunes. Los fondos se utilizarán para pagar las deudas de Eric y Hannah. Lo que sobre, si es que sobra algo, se donará a organizaciones que ayudan a niños adoptados. No pueden hacer esto, gritó Ellen, perdiendo por fin la compostura. No pueden destruir nuestras vidas así. No las estamos destruyendo, respondí con calma. Las estamos corrigiendo. Ustedes construyeron esta vida a costa mía. Ahora aprenderán a vivir con sus propios recursos. Robert intentó una última carta. Marcus Webb, nuestro abogado, impugnará esto. Él conoce todos los detalles de su adopción. Clara sonrió fríamente. Marcus Webb perdió su licencia en Colorado hace 3 años. Mala conducta profesional. Él no puede representarlos en ningún estado. Fue entonces cuando la verdad definitiva les golpeó. No se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba del hecho de que, durante 29 años, el chico al que habían despreciado se había convertido en el hombre que controlaba sus destinos. Siempre lo supisteis, dije, con la voz quebrada por primera vez. Siempre supisteis que tenía una familia, una herencia, un futuro, y decidisteis usar eso en mi contra. Ellen se derrumbó en la silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, que estarías mejor con nosotros. Mejor, Eric estaba en pánico total. Nos han arruinado la vida. ¿Cómo vamos a pagar las deudas? De la misma manera que yo pagué por su aprobación durante 29 años, respondí, trabajando para ello. Clara miró su reloj. Los papeles se firmarán el lunes a las 9 de la mañana. Tienen hasta el viernes para desalojar la casa. La casa, gritó Hannah. Esta es nuestra casa.
Comprada con el dinero de la herencia de Sam, respondió Clara. Técnicamente, siempre fue suya. Mientras salíamos, me volví una última vez hacia la familia que me había criado. Me enseñasteis que la familia es una elección, no la sangre. Gracias por la lección. Robert estaba de rodillas en el suelo del salón, Ellen lloraba desconsoladamente, Eric daba puñetazos a la pared y Hannah grababa un video desesperado para Instagram, intentando salvar su imagen. Pero mientras cerraba la puerta de esa casa por última vez, no sentí venganza ni satisfacción cruel. Sentí algo que nunca había sentido antes, la paz completa de saber finalmente quién era y dónde pertenecía. Lo que ellos no sabían era que el verdadero giro aún estaba por llegar el lunes. Porque Clara no había mencionado la parte sobre la investigación federal que descubrimos sobre las prácticas fiscales cuestionables de Robert. Pero eso sería una sorpresa para otro momento. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, Robert, Ellen, Eric y Hannah estaban sentados en la sala de conferencias del bufete de abogados Crawford y Associates, en el centro de Omaha. Sus rostros mostraban una mezcla de pánico, ira y desesperación que nunca había visto antes. Clara estaba impecable con su traje gris y una cartera de cuero italiano a su lado, mientras yo me colocaba estratégicamente para observar cada reacción. El abogado, el señor Crawford, abrió los documentos metódicamente. Miller Autosales ha sido transferida formalmente a Samuel David Thornton, con efecto inmediato, anunció él con la neutralidad profesional de quien ha visto muchas familias desmoronarse. Todos los activos, incluyendo el inventario, las propiedades y las cuentas comerciales. Robert intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. No, no puede ser legal. 30 años construyendo este negocio. Con $500,000 del fondo fiduciario de Sam, interrumpió Clara fríamente. Dinero que utilizasteis sabiendo perfectamente de dónde procedía. Ellen se derrumbó en la silla, su compostura de décadas finalmente quebrantada. Sam, por favor. Somos tu familia. Te criamos. Familia, me levanté de la silla, mi voz resonando en la sala. La familia no usa el dinero de un niño para criar a otros hijos mientras trata a ese niño como un empleado doméstico. Eric, desesperado, intentó su última carta. No puedes dejarnos sin nada. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las facturas? De la misma manera que lo hice yo durante 29 años, respondí con calma. Trabajaréis para conseguirlo. El señor Crawford siguió leyendo. En relación con las deudas de apuestas online de Eric Miller, por valor de $52,000, la empresa Thornton Enterprises ha asumido dichas deudas y las ha transferido a cobro judicial. El rostro de Eric se puso blanco como el papel. Eso significa que ahora me debes directamente a mí, completé. Y yo no soy tan paciente como los sitios web de apuestas. Hannah, que había permanecido en silencio, finalmente estalló. Estás destruyendo nuestra familia por una venganza mezquina. No sabíamos nada del dinero. Clara se rió, un sonido que cortó el aire como cristal rompiéndose. ¿No lo sabíais? Ellen firmó los documentos del fondo fiduciario. Robert tuvo acceso a los extractos bancarios durante 29 años. Los dos crecieron con privilegios pagados con el sufrimiento de Sam. Cogí una carpeta que había preparado especialmente para este momento. ¿Quieren hablar de no saber? La abrí y esparcí fotografías por la mesa. Estas son fotos familiares de los últimos 20 años. Cuenten cuántas veces aparezco en ellas. Ellen comenzó a llorar en silencio mientras Eric evitaba mirar las imágenes. 17 fotos de Navidad. Yo aparezco en 2, siempre al fondo, siempre cortado por la mitad. Mi voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra cargaba con 29 años de dolor. 23 cumpleaños documentados. Me invitaron a 5. Robert intentó una última súplica. Sam, puedes quedarte con el negocio, pero al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir. ¿La casa? Preguntó Clara consultando sus papeles. ¿La casa comprada íntegramente con el dinero de la herencia de Sam? ¿Esa casa? Tienen hasta el viernes para mudarse, anuncié. Ya he contratado una empresa de mudanzas. Estarán allí el sábado por la mañana para llevarse cualquier cosa que quede. Hannah se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. Es nuestra casa desde hace 20 años. Era mi casa durante 29 años, respondí, con la voz finalmente emocionada. Pero nunca me permitisteis sentirla como tal.
El señor Crawford interrumpió nuestra discusión. Hay otra cuestión. La investigación fiscal sobre las prácticas de Miller Autosales ha revelado discrepancias significativas en los últimos 5 años. Robert palideció aún más. ¿Qué tipo de discrepancias? Evasión fiscal por valor de $83,000, respondió Clara. Normalmente, esto daría lugar a un proceso penal. Pero el nuevo propietario de la empresa ha decidido saldar la deuda y resolver la situación administrativamente. Por un momento, la gratitud genuina brilló en los ojos de Robert. Sam, gracias. No tenías por qué. No lo hice por ustedes, interrumpí. Lo hice para proteger la reputación de la empresa que ahora es mía. No merecen ni mi misericordia ni mi ira. Eric lo intentó una vez más. ¿Y si intentamos devolverlo? Todo el dinero que gastaron con nosotros. Clara sonrió, pero no era una sonrisa amable. $500,000 en 1994 equivalen a aproximadamente 900,000 hoy, teniendo en cuenta la inflación y los intereses compuestos. ¿Tienes $900,000, Eric? El silencio en la sala fue ensordecedor. Pensaba que no. Cuando salimos de la oficina, Clara me puso la mano en el hombro. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en 29 años, completamente libre. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina en Seattle, con vistas al Puget Sound, cuando recibí una llamada inesperada. Era el abuelo Henry. Sam, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Eric fue arrestado ayer. Intentó robar un banco en Council Bluffs. Al parecer, estaba desesperado por dinero. Sentí una punzada de... No era satisfacción, era más bien un cierre. ¿Y los demás? Ellen está trabajando como secretaria en una clínica veterinaria. Robert consiguió un trabajo vendiendo coches usados para otro concesionario. Hannah está viviendo con su madre y tratando de reconstruir su carrera en Internet. ¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando a Seattle? Henry se rió. Mejor que nunca, chico. Clara me ha dado un jardín para cuidar en la azotea del ático. Y ya sabes lo mucho que me gusta cultivar cosas. 6 meses después, Miller Autosales, ahora rebautizada como Thornton Motors, se había convertido en el concesionario más respetado de Omaha. Había implementado programas de crédito para familias con bajos ingresos y asociaciones con organizaciones benéficas locales. Fue durante la inauguración de la ampliación cuando vi a Ellen al otro lado de la calle. Ella estaba parada en la acera, observando el ajetreo, las banderas de colores, los clientes felices entrando y saliendo. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Ella no se acercó, no saludó, solo se quedó allí parada. En su rostro vi algo que nunca había visto antes. Reconocimiento. No solo de quién era yo, sino de quien siempre había sido. Clara apareció a mi lado. ¿Quieres hablar con ella? No, respondí, volviendo mi atención a los clientes. No hay nada que decir. 1 año después, recibí una carta. La letra era de Ellen, pero la caligrafía era temblorosa, cansada. Sam, no espero que me perdones, pero necesito que sepas que estaba equivocada. No sobre el dinero ni sobre las decisiones prácticas, sino sobre ti. Siempre has sido especial, siempre has sido digno de amor incondicional, y yo fui demasiado cobarde para admitirlo. Te has convertido en el hombre que siempre supe que podía ser, a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Espero que encuentres la paz que te mereces. Doblé la carta y la guardé en el cajón. No para volver a leerla, sino para recordar que incluso las personas que más nos han hecho daño son capaces de crecer. 2 años después, en mi 31º cumpleaños, estaba en la azotea de mi ático en Seattle, contemplando la puesta de sol sobre Puget Sound. Clara había preparado una cena íntima, solo ella, yo y el abuelo Henry. Sam, dijo Clara, levantando su copa de vino, quiero hacer un brindis. No por el éxito que has logrado, sino por el hombre que has elegido ser. Explícate. Tenías el poder de destruir completamente sus vidas. Podrías haber enviado a Robert a la cárcel, haber dejado a Ellen sin jubilación, haber arruinado a Eric de forma irreversible. Pero elegiste la justicia, no la venganza. Henry asintió. Te has vuelto más grande que el dolor que intentaron causarte. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Sabes, durante años pensé que ellos eran mi familia y que yo era el problema.
Que si fuera mejor, más perfecto, más útil, me querrían. ¿Y ahora? Preguntó Clara. Ahora entiendo que la familia no se basa en la sangre ni en quien te crió. Se basa en quien elige verte, valorarte y amarte por lo que eres. Miré a Clara y a Henry. La familia se basa en la elección mutua. Clara sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Quieres saber cuál fue mi momento de mayor orgullo durante toda esta situación? ¿Cuál? Cuando decidiste saldar la deuda fiscal de ellos. En ese momento, demostraste que no buscabas venganza, sino justicia. Eres mi hijo, Sam. No solo por biología, sino por tu carácter. Si has llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento, transformación y justicia, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan que nuestra verdadera familia está formada por aquellos que eligen amarnos, no por aquellos que están obligados a tolerarnos. Hoy, 5 años después, soy vicepresidente de Thornton Enterprises, responsable de todas las operaciones en el Medio Oeste. La empresa ha crecido un 40% bajo mi dirección y hemos implementado programas de responsabilidad social que ayudan a niños adoptados y familias vulnerables. Eric cumplió 2 años de prisión y, cuando salió, consiguió un trabajo en un taller mecánico. Por lo que he oído, él finalmente aprendió el valor del trabajo honesto. Hannah reconstruyó su carrera en línea centrándose en contenidos sobre la superación y el crecimiento personal. Robert y Ellen se divorciaron, pero ambos encontraron trabajos estables y aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. No siento ira hacia ellos. No siento satisfacción por sus dificultades. Solo siento la paz que se siente cuando finalmente encuentras tu lugar en el mundo. La última vez que estuve en Omaha, visité el cementerio donde está enterrado el abuelo de Robert, el hombre que él decía que yo nunca había conocido. Descubrí que había servido en la Segunda Guerra Mundial y había dedicado su vida a ayudar a niños huérfanos. Dejé flores en la tumba y susurré, gracias por enseñarme que la familia es una elección, no una cuestión de sangre. Porque al final, Robert, Ellen, Eric y Hannah no eran mi familia. Solo fueron las personas que me criaron hasta que encontré a las personas que me eligieron. Y esa diferencia lo cambió todo.